Gracias por su atención. Mi nombre es Eric Bolaños, trabajo para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA. Nuestra organización fue aceptada como miembro observadora de este comité desde el año de 1999. Desde ese entonces, el IICA se ha esforzado en tratar de desarrollar las capacidades de nuestros países miembros en una buena aplicación y un buen aprovechamiento del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Durante muchos años, nuestro instituto ha venido trabajando con los 34 países miembros que la componen en proyectos de fortalecimiento en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Desde el año de 1995 se dio un punto de inflexión en materia de sanidad agropecuaria y el comercio. Desde ese entonces reconocemos la importancia que tiene la Organización Mundial del Comercio como ente articulador en el sistema multilateral del comercio y en sus repercusiones positivas en el comercio internacional y por lo tanto en el desarrollo del sector agroalimentario. El IICA en este momento es miembro observador del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, también del Comité de Agricultura, y dentro de sus responsabilidades se ha establecido el trabajar de la mano con nuestros países miembros en aprovechar estos dos acuerdos, además del acuerdo de OTC y de facilitación del comercio. Tenemos una larga historia de trabajo colaborativo con la Organización Mundial del Comercio. Hemos trabajado en planos de capacitación hacia los funcionarios del sector público y privado, en el plano nacional, en el plano regional y también en el plano internacional. El instituto ha venido trabajando desde el año 2012 en un programa sumamente agresivo que duró aproximadamente unos 5 años, casi 6 años, en el desarrollo de capacidades de nuestros países miembros en la participación del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Durante este proceso, que es ya de larga data, desarrollamos las capacidades individuales e institucionales. Facilitamos la participación de los países mediante aproximadamente unos casi 250 funcionarios durante todo este periodo pudieron participar en el comité. Funcionarios de agricultura, funcionarios de comercio, funcionarios de los ministerios de salud, debido a que entendemos las relaciones que tiene este tema con los diferentes actores de las diferentes instituciones y por supuesto fomentábamos la articulación de ellos hacia el sector privado. Más adelante, desde el año 2009, decidimos utilizar las lecciones aprendidas de este proceso y trasladarlo al plano de las tres hermanas, OIS, IPF y el Codex Alimentarios. Es de vital importancia para nosotros como instituto fomentar la aplicación de los principios del acuerdo SPS y sus disposiciones, como pueden ser la transparencia, la equivalencia, la regionalización y por supuesto la armonización. Y esta última es el vínculo que nos motiva a trabajar con las tres hermanas de manera colaborativa y por supuesto con nuestros países miembros. Pero es importante señalar también el incremento que estamos teniendo en los últimos 2 años en el trabajo conjunto con la Organización Mundial del Comercio en actividades de capacitación a nivel nacional y a nivel regional. Como les mencionaba, utilizando en mucho la plataforma de comercio. Por último, me gustaría compartir con ustedes lo que yo considero puede ser el concepto de éxito. De éxito en una acción de cooperación técnica en lo que respecta a comercio multilateral. Más que haber llevado a cabo una actividad de manera eficiente y correcta, para nosotros el éxito lo medimos en función de el impacto que tenemos en la persona, en el individuo.
esa persona que recibe esa capacitación hoy podría estar laborando en los servicios oficiales, mañana en la academia y pasado mañana en el sector público. Lo que nos interesa a nosotros es desarrollar el liderazgo en estos individuos para que puedan generar cambios y procesos sostenibles y, por supuesto, defender los principios del sistema multilateral del comercio.